Hola, ¿cómo les va? Esta es la clase número 13 de Perspectiva Filosófico-Pedagógica 2. Estábamos viendo en la clase anterior este filósofo argentino cordobés tan importante, Carlos Astrada, al cual presentamos, y las partes de su libro Metafísica de la Pampa, que como dijimos es una compilación hecha posteriormente por Guillermo David, que es un gran especialista en Astrada, y que reúne textos de distintos años, distintas épocas de Astrada, en torno a esta cuestión de la pampa. Y justamente la pampa va a ser aquello que nos responda o por lo menos nos dé una pista, una pauta de la pregunta que dejamos planteada la vez pasada, que es también la pregunta eje, ¿no? de todo este eje número 3 del programa, que es la cuestión de qué es lo propiamente americano, cómo se construye esa unidad y esa especificidad. La pampa va a ser la clave de lo nacional, y como señalábamos en la clase pasada, lo nacional es justamente la vida común, característica y propia de un pueblo, un modo de posicionarse, un modo de relacionarse con la tierra, y algo que la filosofía tiene que atender y tiene que estudiar justamente, pero no para cerrarse sobre sí, ¿no? Sobre lo nacional y sobre lo propio, sino para posicionarse a nivel internacional, que como marcábamos significa un acercamiento muy fuerte, un estrecharse, un hermanarse en Latinoamérica, los pueblos de Latinoamérica, y también, por supuesto, un posicionarse desde Latinoamérica de cara o frente a el mundo. Y por eso hablábamos de un sustrato nacional y de una universalidad de la filosofía, que era el primer texto que comentamos detalladamente la vez pasada. Ahora vamos a pasar al segundo texto, que se titula Para una metafísica de la Pampa, que es de 1944, ¿no? Es decir, es un poco anterior al que vimos la clase pasada, apenas unos años anterior al que vimos la clase pasada. Y el texto comienza así: nuestra esfinge, la esfinge del hombre argentino, es la Pampa. Bueno, entonces empecemos a dilucidar. ¿Qué es la esfinge? ¿No? La esfinge es un monstruo mitológico que aparece en muchas, en distintas culturas antiguas, mitológico religioso. El ejemplo más famoso es el mito de Edipo, ¿no? Y ¿qué es lo que hace este monstruo? Bueno, plantea un enigma que hay que resolver, y si la persona no es capaz de resolverlo, bueno, se lo devora. El caso de Edipo es el primero que logra resolver el enigma de la esfinge, y por eso no solo salva su vida, sino que además, como es un monstruo tan terrible, fue coronado rey y le fue entregada a la mujer más importante del lugar, que sin saberlo él era su madre. Bueno, el hombre argentino se enfrenta, el ser humano argentino se enfrenta a una esfinge, y es la Pampa. La Pampa es ese monstruo que plantea: o descifras mi secreto o te devoro, ¿no? Y entonces, acá hay un drama, dice Astrada, que acontece en nosotros, ¿no? que sucede, que nos atraviesa. ¿Por qué no podemos descifrar el enigma? Y entonces dice: somos hombres de la Pampa, somos pampeanos, ¿eh? Y como pampeanos llevamos adentro
la desolación y el misterio. Y fíjense los calificativos que usa acá para describir la pampa, ¿no? Como lo despoblado, lo yerto, ¿no? En el sentido de rígido, tieso, nada cambia, ¿no? Nos sentimos dispersos, desamparados, en una zona desértica, ¿no? Lo de desértico se referirá, suponemos que se refiere a humanidad, ¿no? O sea, desierto de seres humanos, o muy pocos seres humanos. Bueno, lo del desierto además tiene toda una historia, ustedes saben, viene del Facundo de Sarmiento, ¿no? Cuando Sarmiento dice en el Facundo, miro la pampa y ¿qué veo? Veo una línea llana, ¿no? Toda lisa, larga, infinita, interminable, un inmenso desierto. Esa idea de desierto también después circula en algo que vamos a ver que Estrada critica, que es la campaña al desierto. Es decir, en la pampa no hay nada, no hay humanidad. Y uno podría decir, bueno, pero eso no es un desierto. Hay vida, que puede ser vida vegetal, vida animal. Pero bueno, de alguna manera acá está tomando, podemos pensar, esa categoría sarmientina de, bueno, hay que poblar, ¿no? Esto es inmenso, hay poca población por kilómetro cuadrado, necesitamos poblar esta inmensidad. Entonces, estamos desamparados en una zona desértica y fíjense, esta palabra es muy interesante, infrapuesta, ¿no? A la civilización, o sea, puesta por debajo de la civilización. Y entonces hay una suerte de discontinuidad, ¿no? De corte, dada por un silencio, desconcertante silencio emocional. Esta idea del silencio, la soledad, la melancolía, vamos a ver ahora, es muy fuerte como descripción del ser humano puesto en esta inmensidad que es la pampa. Entonces el problema es, ¿qué somos? ¿Qué queremos ser? ¿No? Esta pregunta que cuando uno se la hace a sí mismo ya es complicado, imagínense a nivel comunidad. Y bueno, poder responder a esa pregunta implica necesariamente resolver el enigma, ¿no? El secreto, el misterio, la esfinge, ese monstruo, si no, nos va a devorar. Y para eso entonces tenemos que analizar la existencia o el ser del hombre argentino, para de esa manera poder trazar, acá dice inferir, un horizonte, Taborda diría un ideal, ¿no? Y así construir una metafísica, ¿no? Poder iluminar un destino, por decirlo así, una presencia que es una ausencia, en realidad. Una presencia porque, claro, es lo que nos va a mover a actuar, pero también es una ausencia, porque no está. Lo tenemos que hacer todavía. Y de alguna manera poder ver a trasluz, ¿no? A través. Entonces, el ser humano, dice Astrada, se caracteriza por el dinamismo, ¿no? La actividad. El ser humano, donde está, cambian las cosas, ¿no? Fíjense, si no sabremos de esto, que el planeta en cuarentenado ha revivido a nivel natural, porque claro, el ser humano ha dejado de contaminar, por ejemplo. Es decir, el ser humano es dinamismo, cambia, transforma, y eso es justamente la cultura. Es una flecha al vacío, ¿sí? Es una flecha que se lanza hacia un destino a lograr. Pero en la pampa, ese ser humano está atravesado, está dramáticamente
viviendo por la desazón, la tristeza, ¿no? La angustia, la incisión, el corte, ¿no? Ahí la discontinuidad, el corte. Es decir, tenemos un dramático esfuerzo, dice Astrada, por recogernos en la desolación. Es decir, estamos solos y dramáticamente tratamos de pensarnos en este mar que es la pampa, monótono, siempre igual y melancólico. Entonces, la estructura existencial del hombre de la pampa, bueno, pero no es así. No importa, está construyendo sentido. Está construyendo sentido. El ser humano, como un elemento chiquitito, chiquitito, puesto en la inmensidad, se pierde, se siente solo, se siente angustiado. Dice, pero yo soy una porquería, viene el viento y me lleva, ¿no? Es curioso cómo viven los fenómenos, bueno, en el caso de Cuyo hablábamos de la ira de Dios, pero cómo viven los fenómenos meteorológicos en el interior. Va a llover, viene el viento sonda, es casi el apocalipsis y la gente se mete adentro y cierra todo con una velocidad y con un miedo como si fuera el fin del mundo. O sea, esa estructura existencial está marcada por la partícula insignificante de la inmensidad. Y entonces esa estructura existencial, dice Astrada, es un plano horizontal, infinito, que dispersa. Y donde el ser humano se siente nada. Que somos nada. La frase típica de los velorios, no somos nada. Y es verdad, no somos nada. No le sumamos ni restamos al universo con nuestra presencia. Demasiado, unas pocas personas, podemos decir que le podemos llegar a sumar a restar a la gran mayoría absolutamente nada. No hay mundo circundante o familiar, ¿sí? Y estamos atravesados por un impulso, claro, porque hay soledad, ¿no? Por eso estaba pensando. Y estamos atravesados por un impulso metafísico que es la melancolía. La melancolía. ¿Qué es la melancolía? Bueno, a grandes rasgos es lo que un filósofo del siglo XVII, Spinoza, diría es una pasión triste, es una pasión entristecedora, de esas que nos tiran para atrás, para abajo, que nos inmovilizan, ¿no? Nos inhiben nuestra capacidad de actuar. Y también tiene la melancolía una connotación de pasado, ¿no? Es decir, es no solo un entristecimiento, sino bueno, antes era otra cosa. Que generalmente, paréntesis, esto no lo dice Astrada, lo decimos acá, generalmente la melancolía está asociada con los inmigrantes que abandonaron su tierra y que extrañan costumbres y otras vidas e infancias, ¿no? Tiempos lejanos en una tierra lejana. Está asociada con eso generalmente, pero acá está puesto por Astrada como la estructura misma de la existencia del hombre, del ser humano en la pampa. Bueno, un segundo paréntesis. El uso de la palabra metafísico, ¿no? Metafísica. Generalmente para la ciencia la metafísica es la parte delirante, digamos así, de la filosofía. Bueno, esa es la visión cientificista, la visión que cree que la ciencia da con la verdad y la filosofía se dedica a, no sé, a hablar de cosas absurdas, incomprobables.
Esa es una visión filosófica también que trata de reducir la metafísica al mínimo y que cree que lo que no se puede experimentar, ¿no? Lo que no puede corroborarse en la experiencia no existe. Sin embargo, bueno, eso también es una posición metafísica. La metafísica es algo más complicado que lo que la ciencia cree que es la metafísica. Y sobre todo lo que el discurso cientificista cree que es la metafísica. La metafísica, es cierto, tiene algún parentesco o cercanía con la religión y ha sido criticada no solo por los científicos, también por los filósofos. Muchos filósofos detestan la metafísica. No tiene nada que ver con la autoayuda, nada que ver. La autoayuda es una chantada eh, psicologista, no tiene nada que ver con la metafísica. Y es, por lo menos desde Aristóteles, pongamos, es como la filosofía primera, es decir, cuáles son los supuestos últimos o primeros, últimos porque uno va buscándolos permanentemente y llega hasta ellos y no puede ir más allá, de toda la existencia, la vida, el pensamiento, etc. Entonces es inevitable que la metafísica esté presente, en el caso incluso de la visión cientificista, es creer, el supuesto último es creer que la ciencia da con la verdad y que la experiencia es algo transparente y absolutamente confiable. Bueno, eso es una posición metafísica. En el caso particular de este texto, la metafísica es justamente la filosofía pensando la condición más radical, más última / primera. Insisto, es última porque nosotros partimos de la vida cotidiana y vamos buscando y encontramos esto, encontramos los principios, como decíamos la vez pasada, pero es primera porque es el principio, es más allá de lo cual no podemos pensar. Y entonces dice Astrada, el hombre pampeano es metafísico. Se dedica a pensar su condición. Pero el problema es que no puede salir de su melancolía, ¿no? Es decir, esa melancolía lo atrapa, lo encierra y de alguna manera lo consume, ¿no? Y entonces, ¿por qué lo consume? Porque ese horizonte, esa inmensidad infinita, hace que todo se termine como disolviendo, esfumándose. Ese horizonte, dice, que se ahonda y se dilata, ¿no? Es que se corre siempre como una sombra, hace que cualquier intento de pensamiento termine como cayéndose, desvaneciéndose. Y entonces no puede volver sobre sí, no puede retomar, no puede estabilizarse y decir, acá está el fundamento nuestro. Está en un drama, por esta melancolía, que consiste en la sensación de estar cayéndose en el vacío, de ser un átomo que se desplaza, pero termina disperso, termina disipado, hundido en la inmensidad de ese monstruo, de esa esfinge llamada la Pampa. Y acá estamos en página 19, 20, sobre el final de este texto. Hay una comparación entre el ser humano, el hombre en general, y el hombre de la Pampa, el ser humano de la Pampa. Hay una distinción, podemos decir una contraposición entre uno y otro. El ser humano en general, por lo menos desde la metafísica que toma Astrada, podemos decir que tiene un componente muy fuerte
de este filósofo alemán de lo más importante de la primera mitad del siglo XX y del siglo XX en general, que fue Martin Heidegger. El hombre en general entonces es un ser distante, excéntrico. Excéntrico quiere decir que abandonó el centro. Tiene un centro, pero se distanció, se separó. Y entonces su ser está lejos, ¿sí? Su centro está lejos, está alejado, está distante. Y eso es justamente lo contrario de su vida psicofísica. La vida psicofísica es lo más cercano, inmediato, es lo que lleva consigo, ¿no? Pero el centro es lo alejado. Y entonces lo que tiene que hacer en su existencia es retornar, volver a ese centro del cual se alejó y asirlo, quiere decir tomarlo, ¿no? Agarrarlo, aprehenderlo. Y entonces el alejamiento, el distanciamiento, pero al mismo tiempo el retorno a ese centro del cual se separó, es su autocomprensión, su proceso de autocomprensión. Uno podría decir, sin distanciamiento, ¿no? Si se hubiera quedado en el centro, en la inmediatez de la vida psicofísica, psicológica y física, no podría comprenderse porque necesita distancia, ¿no? Es como si uno tiene los objetos encima, estoy haciendo un gesto de ponerme la mano sobre la cara, no la puedo ver. Necesito distanciar, necesito separarme de ese centro para poderlo ver, para poderlo comprender. Y esa distancia es clave, es fundamental en la vida misma. Cuando uno se va separando de ciertas cosas, puede entenderlas mucho mejor. Y ese sería el proceso de distanciamiento y retorno del hombre, del ser humano en general. ¿Qué es lo que le pasa al hombre de la Pampa? Se aleja doblemente. Es un ser doblemente excéntrico, ¿no? Está lejos del centro y está lejos del ser también, de su ser. Digamos así, es un ser de lejanía. Al igual que el hombre en general, se aleja del centro. Pero al intentar, esto es lo curioso, ¿no? Al intentar volver a comprenderse, en vez de como si quisiera acercarse, se aleja más todavía. Era para el otro lado, podemos decir, ¿no? Bueno, acá las metáforas espaciales son medio complicadas, pero de alguna manera se pierde nuevamente al intentar retornar sobre sí. Por esto que decíamos de la inmensidad. Y dice, todo su ser es una sombra en fuga. Y entonces, claro, nunca va a poder atraparse, nunca puede mirarse, retornar sobre sí, volver, y queda en la melancolía, ¿no? Queda atrapado en esa melancolía, en esa inercia que lo totaliza, esa inercia totalizadora, en esa inmensidad. Por lo tanto, este hombre de la Pampa, si quisiera volver sobre sí, se estaría alejando cada vez más como una sombra que se va y se va y se va, no puede afirmarse, dice Estrada. No puede concentrarse en la existencia, en lo trascendente, en lo creador. Paréntesis, acá también, este alejamiento del ser tiene mucho de religioso, es la caída, ¿no? Cierro ese paréntesis porque nos llevaría a otras cuestiones.
Pero entonces no logra hacer pie, no logra hacer pie, no logra encontrarse, y entonces eso le impide su potencia, realizarse como persona, como ser, y le impide alcanzar la plenitud. O sea que este texto termina de manera terrible. Estoy en la última página, ¿no? Fíjense, hacia el final dice: ontológicamente la melancolía aquí es una inercia totalizadora. Totaliza la sombra de un ser sin dejarnos entrever la imagen inestable y oscilante que la proyecta sobre la retirada y total monotonía de la pampa. De aquí que la existencia pampeana no haya podido aferrar la posibilidad de retomarse de esta fantasmática, ¿no? Como un fantasma, proyección de su ser, y de afirmarse y concentrarse en un nódulo trascendente y creador. Disparada casi automáticamente del limbo de lo remoto y borroso, ignora todavía sus potencias en ciernes, la lumbre acogedora de los caminos que pueden conducirla a la plenitud de sí misma. ¿No? Es decir, si no se puede encontrar, nunca va a poder saber cómo puede crear, ¿sí? Qué posibilidades de creación y cuál sería su camino hacia la plenitud. Con lo cual, bueno, estamos perdidos, doblemente perdidos en este intento de autocomprensión. Este es el Astrada de 1944. Vamos a ver ahora, ¿sí? Otra serie de consideraciones en un texto posterior. Y bueno, acá la selección de pasajes está cortada, unas páginas. Nos vamos a un apartado que está en la página 64 y que se titula El numen del paisaje, los signos rúnicos del silencio. Este texto es bastante posterior, casi 20 años al que veníamos viendo recién. Es de 1963, de un libro de Astrada publicado en 1963. Bueno, ya empezamos con el título, y el título es raro, es complicado. ¿De qué está hablando, no? Numen, rúnicos, son palabras raras. Y justamente lo que tiene interesante es que de lo raro, cuando uno empieza a escarbar, empieza a encontrar cosas. La palabra numen significa inspiración. También secreto podría ser, ¿no? Y tiene un sentido religioso de distintas culturas que evocan divinidades para proteger el suelo. Con lo cual, el paisaje entonces tendría esta cuestión de inspiración y también de protección del suelo, ¿no? de divinidades que están en juego. Y por otro lado, la palabra runa, de donde vienen los signos rúnicos del silencio, vamos a ver qué importante es el silencio, tiene una doble etimología. Por un lado está en sentido quechua. Runa significa hombre o persona, ¿no? Ser humano. Pero runa también tiene otra significación, que es el alfabeto rúnico. Es un antiguo alfabeto de la zona nórdica europea, germana en algún sentido también, y significa secreto o misterio. De nuevo, ¿no? Entonces, la ambigüedad del título es interesante, ¿no? Es cómo juega el paisaje, cómo juega el suelo como inspiración, como divinidad, y cómo
arroja signos, pero también misterio sobre el ser humano y a través del silencio. Este texto, podemos decir, comienza con una cuestión interesante, que es esto de la historia de la Pampa, podríamos decir. Esa historia que nosotros venimos reconstruyendo en esta materia y que tiene un corte con la conquista y la posterior colonización, que ha generado lo que se llama acá Astrada, un proceso de aculturación, ¿no? Un proceso de... Claro, y es eso, ¿no? Es pérdida de la cultura propia. El prefijo a, recuerden, significa negación. Pérdida de la cultura propia, reemplazo de esa cultura por la cultura del conquistador o colonizador. ¿Qué había antes de ese momento? Dice, bueno, un planeta muerto, una estirpe ya extinguida, pero con una piedra, un menhir, una piedra en el Valle Encantado del río Limay, que tiene una inscripción sin descifrar. Eso es un menhir, ¿no? Un menhir. Un monumento natural, una piedra generalmente de forma semi-ovalada, alta, grande, puesta ahí de modo natural, digamos así, y en este caso, en el Valle Encantado del río Limay, está sin descifrar la inscripción. ¿Qué pasó con las estirpes posteriores a la conquista y a la colonización? Bueno, fueron aniquiladas por la conquista y la barbarie. Fíjense qué uso hace acá de barbarie, ya contrario al de Sarmiento, de la colonización. De modo tal que hubo una casi total extinción de los aborígenes. Claro, esto, de nuevo, ¿no? Es un problema. ¿Dónde? Depende dónde esta frase funciona, depende dónde esta frase no funciona, ¿no? En determinados lugares, la cultura aborigen, originaria, diríamos nosotros, persiste casi, digamos, de manera muy fuerte, muy intensa, muy vivida o vívida, como decía Kush, y estamos en 1963. Persistía en 1963, persiste hoy en día incluso. ¿Qué ha pasado? Bueno, en el siglo XIX, entonces depende dónde, en qué lugar de América nos situemos para decir si se extinguió, no se extinguió. Vive y vive de manera muy plena. En el siglo XIX se consolida el Estado-Nación. Y recordemos acá, fines del siglo XIX, se consolida ese Estado-Nación con una pata muy fuerte que a nosotros nos interesa, que es el sistema educativo. El sistema educativo viene como, digamos, condimento, agregado, producto, condición también fundamental para que se arme la nación, para que se arme el Estado-nación, ¿no? Quiero decir, sin sistema educativo no se lograría ese proyecto de unificación del Estado-nación. ¿Pero qué ha hecho ese sistema? Bueno, nunca consideró a los remanentes, una palabra horrible, ¿no? Los sobrantes de los pueblos originarios como minorías, por lo menos, a asimilar, absorber, formar. No. O sea, siguió el Estado-nación, incluso a partir de la independencia, siguió ninguneando a los pueblos originarios de la misma manera que lo hacían los colonizadores. Y acá viene la mención a esa campaña persecutoria, inhumana,
una bestialidad, una vergüenza de la historia argentina, que es la campaña del desierto. Campaña del desierto llevada adelante por Julio Argentino Roca. ¿Y qué pasó con esa campaña? Bueno, se avanzó sobre el entre comillas desierto. O sea, campaña significa que se traslada un ejército, ¿no?, hacia el desierto. Uno podría decir, ¿a pelear contra quién? Contra los vientos de arena, ¿no? El pampero. ¿Contra quién van a pelear? Bueno, no, van a pelear contra los originarios, no considerados seres humanos, sino considerados nada o arena del desierto, y de esa manera fueron desplazados, muy inhumanamente tratados, ni hablar, y obviamente fueron negados su derecho a la vida y a la cultura. En vez de asimilarlos y de incorporarlos dentro del mestizaje, no, se los excluyó, se los negó. No lo dice Astrada, lo decimos nosotros. Otro tanto se podría decir del componente afro de nuestra cultura. Pero, en fin, también se lo negó, se lo desplazó, se los terminó en gran medida. Y luego de todo esto, dice, vino el silencio. Y el silencio es una runa invisible, ¿sí?, un secreto sellado, un enigma, como la esfinge, ¿no? La pampa y ahora el silencio, que necesita que alguien lo cante, que alguien lo poetice, un rapsoda. No. Después también va a hablar de Aedo, un poeta, en definitiva, que pueda cantar para, en el cantarlo, decodificar, poder extraer ese sentido. Y ese poeta, ese rapsoda, es el Martín Fierro. Martín Fierro, texto que ustedes conocerán, de José Hernández, consagra una nueva estirpe que luchó por la liberación de los países latinoamericanos con mucha valentía y con mucho protagonismo, y que una vez lograda la liberación fue condenada, perseguida, torturada, mal hablada en el sentido de vituperada, insultada. Esa estirpe es el gaucho. El gaucho es un ser muy particular de las pampas argentinas. Y claro, ese gaucho logra su componente poético cuando José Hernández escribe el Martín Fierro, logra el cantar opinando, pero ya en ese momento el gaucho ha sido también exterminado prácticamente, o domesticado. ¿Y qué pide Martín Fierro? Pide atención y silencio, ¿no? ¿Y qué viene a hacer? Viene a interpretar ese silencio rúnico, viene a hablar, a traer la palabra de los silenciados y a hablarle a esos silenciados. Porque en el juego entre palabra y silencio está la comunicación. La comunicación entre seres humanos, pero también la comunicación con el paisaje, con el suelo, con la tierra, con la divinidad. Entonces, solo el poeta puede descifrar los signos rúnicos del silencio, ¿no? Esa inscripción en un menhir en el Valle Encantado. Esa inscripción necesita de un poeta que con su canto, con su vuelo, pueda descifrarla. Y una vez descifrada, va a poder mostrar la unidad entre el ser humano y el paisaje. Bien. Acá aparece toda una consideración muy interesante. Estamos en página 66, 67, del altiplano, ¿no? Los originarios o aborígenes del altiplano. Claro, dice Astrada, muy parecido a Cuyo en este punto. Es otra zona de un gran silencio rúnico,
donde hay una fuerte presencia de las estirpes aborígenes, cuyo centro es el lago Titicaca. Recuerden que toda la cultura del altiplano va más o menos desde Ecuador hasta norte argentino, y no tan norte. El punto es que los descendientes de estas culturas originarias han resistido el gran proceso de aculturación, pero se ha resistido manteniéndose absortos, enajenados, esquivos, huraños, ¿no? Es decir, cerrándose sobre sí mismo, como una piedra. Se cierran sobre sí y de esa manera aguantan todo el proceso, ¿no? de aculturación, conquista, humillación, sometimiento. Y entonces han sellado una suerte de silencio infranqueable. O sea, un silencio que no se puede desarmar, que no se puede mediar, articular, negociar, nada, para todo aquel que sea ajeno a su raza. Han sellado una existencia callada, cerrada sobre sí, que solo se desborda con fiestas, con alguna fiesta de la Virgen o con los carnavalitos, en momentos, pero nada más. Y entonces estos descendientes están poblados de voces que vienen de muy lejos, pero cuyo sentido se nos escapa, ¿no? Que solo él puede interpretar, pero que él también guarda silencio. Y la pregunta que se hace acá atrás es interesante, ¿no? Es, bueno, pero ¿cómo es este ser que se resiste a la aculturación? ¿Está más allá del tiempo o vive otro tiempo? Otro tiempo que sería un tiempo no lineal, sino un tiempo cíclico. Podemos decir, nosotros que hemos pasado por Kush, efectivamente, las culturas originarias piensan en un tiempo cíclico, o sea, de ciclos que se van repitiendo y que invierten las relaciones. Solo que estos ciclos son a veces largos, ¿no? Y demás. Bien, y entonces, esta amerindia, página 68, dice hasta amerindia, una linda frase, ¿no? Una linda combinación, aunque sabemos que todas las palabras son complicadas acá. Dice, no será occidental y cristiana, ni un feudo de la cultura europea. ¿No? Acá hay una ruptura muy fuerte con esa mirada periférica, funcional a Europa, digamos, ¿no? No será occidental y cristiana, no será un feudo, una provincia de la cultura europea. De la cual además vivimos, dice, artificialmente o inauténticamente. Estamos condenados a ser una copia. Vivimos en los márgenes de prestados, o con un suelte de pulmotoria. Causa una metáfora alvéolos, bueno, una metáfora de la concavidad de los bronquios. No somos satélites. Entre paréntesis, qué lindo. O sea, es una escritura rara la de Astrada, pero qué interesante, ¿no? Cómo juega con las palabras. Trata de ser un poeta él también, de alguna manera. El mundo se va a unificar a través de la técnica, a través de la tecnología, pero esa unificación puede afectar a las cosas, digamos así, o al comercio, no a las culturas, y menos a las que son milenarias, que vienen de muy atrás y que están en gestación. Y por ejemplo la nuestra, la suramericana o latinoamericana, que en algún momento llegará a ser autónoma e integrarse, pero siempre y cuando tenga y mantenga el contacto con la tierra y se nutra del tronco indestructible, ¿no?
Esto es interesante, este pasaje está justo en la 68 abajo, 69. La idea del tronco como nuestra sustancia sobre la cual estamos parados y desde la cual tenemos que integrarnos. Esto se conecta muy fuertemente con José Martí, ¿no? Que recuerden ese pasaje que hablaba del injértese en nuestra cultura todos los avances de las otras, pero que la savia, la sustancia de ese tronco seamos nosotros. Ese tronco, además, indestructible, siempre va a estar reverdecido, rejuvenecido por las civilizaciones precolombinas, horribles, ¿no? Aborígenes y autóctonas, ¿no? O sea, por las culturas originarias, de modo tal que lo de afuera, lo occidental y cristiano, sea un injerto, pero lo que vale es esto de adentro. Y esto de adentro, nuestra cultura, es originariamente dual, ¿no? Tiene como esta dualidad. Tiene una pluralidad de aportes de muchos lados. Entonces ya no es dual, podríamos decirle, ¿no? Dual en el sentido de lo propio y lo ajeno, pero lo propio y lo ajeno siempre están entremezclados, están entrecruzados. Amerindia entonces es una encrucijada, un encuentro de civilizaciones y entonces un crisol de razas, ¿no? Crisol de razas fundente. Claro, el crisol es justamente eso, ¿no? Es la fusión de una serie de componentes, de elementos a determinada temperatura que hace que lo que era antes desaparezca, entre comillas, y se genere algo nuevo. Esa es la idea de crisol, se funden los metales. Pero también es cierto que la fundición de eso nuevo tiene, digamos, ese resultado de aquello que vino, que estaba antes, solo que ya está distinto, ¿no? Bien. Para el Martín Fierro, entonces, el tiempo es una rueda. Y esta rueda es la eternidad. Y la eternidad implica repetición y retorno, volver hacia el pasado, fíjense, ¿no? Al acervo cultural, a nuestras raíces, pero también avance, justamente en el mismo movimiento. Esto lo habíamos visto en Cuyo. El volver a nuestras raíces es justamente también el crecimiento de lo nuevo. Nuestro desarrollo. Nuestro desarrollo está en retomar esa fuente que hemos perdido, ¿no? Y que el hombre de la pampa no encontraba. Bueno, las culturas originarias son nuestra fuente. Y entonces, ese hombre mítico, ¿no? De las culturas americanas vive en el pasado, solo está atento a sus voces, a sus signos, le da la espalda a la vida, y espera el retorno de los ciclos, a la expectativa de una palingenesia, que significa renacimiento, ¿no? Con ojos mortecinos de tanto mirar para adentro y de tanto callar. Entonces está ese doble juego de venimos de una cultura silenciada, aplastada, reprimida, aniquilada, perseguida, y tenemos que crear lo nuevo con los signos, con los misterios de esa cultura. Y justamente volviendo a esa cultura es que se va a poder dar el ciclo, la repetición, se va a dar vuelta a la rueda, ¿no? Esa es la idea del Pachacuti, se va a cambiar, y eso es lo cíclico, que lo que estaba abajo, perdido y en el pasado, ahora está adelante, y es lo que nos va a revivir. Con lo cual, nada está dicho, ¿no? Todo está por verse. Bueno, nos hemos pasado mucho de tiempo. Creo que el texto vale la pena. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Y bueno,
De alguna manera cerramos con este texto de Astrada el eje unidad y especificidad de Latinoamérica. Fíjense que los distintos autores que vimos coinciden en algunos puntos, también difieren en otros, van acentuando otros. Mismo en Astrada uno podría ver que hay una serie de evolución de su pensamiento y claramente acá encuentra otros temas, ¿no? que en los primeros textos estaban más asociados con toda la crisis existencial. Ahora de pronto esa crisis existencial tiene también su sentido, pero tiene su articularse con las culturas originarias, con los símbolos, con los dioses, con la posibilidad de dar vuelta a esta historia, ¿no? Que es tan interesante eso, poder recuperar todo lo que fue reprimido, silenciado, hasta cierto punto aniquilado. Bueno, ese silencio se puede revertir, se puede expresar, puede aparecer, y esa es nuestra existencia, ese es nuestro reverdecer, siempre y cuando, insistimos, mantengamos el contacto con el suelo, con la tierra. Bueno, hasta acá llegamos. Una cosa más. Siempre. Cerramos entonces con Astrada el eje número 3. El próximo eje que vamos a ver es la filosofía de la liberación, con otros textos y autores, particularmente Freire, Dussel y Hinckelamert. Así que con esto cerramos el eje número 3. Ahora sí.